El parámetro laboratorial detectable de forma más precoz durante la infección por VIH, ¿cuál es? El que primerito podía aparecer y se podía detectar era la carga viral, es lo primerito que aparece. ¿Ya? Más o menos entre el día 11 y 12 ya se puede detectar carga viral. Más o menos al día 14 P24, pero ahí pueden usar el de cuarta generación que también mide P24 más anticuerpos. ¿Ya? A partir de la tercera semana los ELISA de tercera generación ya deberían salir también reactivos. ¿Ya? Pero el más precoz de toditos es carga viral. ¿Ya? Carga viral es lo que más es, digamos, desde el punto de vista laboratorial, lo que más precozmente se puede detectar. Pero no es de screening, ojo, no es de screening. ¿Por qué no es de screening? A ver, ¿qué se les ocurre? Ya, porque cuando hacen un screening, normalmente no lo hacen pensando hace cuántos días se ha infectado. Es en general. Por ejemplo, que toditos nos hagamos acá una prueba de screening. ¿Ya? Entonces, ¿para qué utilizarían carga viral? Con un ELISA de cuarta generación sería suficiente, uno de tercera también. Sale negativo, por eso está... ¿Cuál es la conducta a seguir cuando sale negativo? La conducta es repetirlo en más o menos el periodo de ventana establecido para la prueba. Para decirle, ¿sabes qué? Con estos dos ELISA separados este tiempo, descartaba la posibilidad de que tengas VIH. Ya no es con un solo examen, ya porque podrías estar en periodo de ventana. Ya, pero si te tomo un examen de cuarta generación hoy día, sabiendo que tiene 14 días de periodo de ventana, y te tomo al mes siguiente otro de cuarta generación, ambos son negativos, yo puedo estar seguro. Siempre y cuando en ese periodo no te hayas infectado, obviamente. ¿No? Tendría que haber participación también, colaboración de parte de quien se hace el examen. De las siguientes afirmaciones referidas al VIH, señale la respuesta incorrecta. Otra vez significará que existen, todas son correctas, habrá una que no lo es. Primera alternativa dice la proteína CD4 de las células T es el receptor para el virus. ¿Había un receptor, no es cierto? ¿O no había un receptor para el virus? Claro, que unía el GP120 del virus con el receptor. ¿Ya? Y ese receptor era los receptores de CD4, justamente aquí lo dice en otras palabras, no se mareen. La proteína CD4 de las células T es el receptor para el virus, claro que sí. ¿Ya? Los anticuerpos frente al virus se producen solo después del periodo de ventana. A ver, ¿qué opinan de eso? Los anticuerpos se producen desde que te infectas. Son detectables después del periodo de ventana, eso es otra cosa. Pero acá dice que se producen solo después del periodo de ventana. Falso. ¿Sí? Falso. Y si ya encuentro un falso, obviamente esa es la alternativa. Acostúmbrese a marcar así. Ya, pero veamos lo siguiente que nos tiene que servir para informarnos más. Dice, el Western blot es más específico que el ELISA para el diagnóstico de infección por VIH, obvio. Por eso es prueba confirmatoria. Un paciente totalmente asintomático puede estar desarrollando la fase SIDA. Me queda un poco de duda, ¿no? Y el otro dice, la inmunofluorescencia indirecta es una prueba confirmatoria, verdadero. Quizá en la D tengo algo de duda, ¿ya? Por eso, la recomendación, cuando tú vas en orden y encuentras una alternativa que es sí o sí, márcala, ¿ya? Porque te puede llevar... Si ustedes en el examen leen todo y entran en duda con esto de aquí, van a decir está entre la B y la D. Y quiero que la lógica les ayude, porque también se trata de que practiquemos responder. Si yo llego a la conclusión que está entre la B y la D, ¿qué hago? Vuelvo a leer la D. Dice, los anticuerpos frente al virus se producen solo después del periodo de ventana. ¿Estoy de acuerdo que eso es verdadero o falso? Eso es falso, ¿no es cierto? Porque los anticuerpos se producen desde que yo me infecto, no después del periodo de ventana. Entonces, si yo estoy seguro que esto es falso, ¿para qué me preocupo de lo demás? Ratifico y me quedo con esa alternativa. Ya, aquí vamos a aclarar. Un paciente totalmente asintomático puede estar desarrollando la fase SIDA. La fase SIDA está estipulada con CD4 menos de 200. ¿Ya? Y otra forma es que tenga síntomas. Cualquiera de las enfermedades definitorias de SIDA, o sea, tenga toxoplasmosis cerebral, o sarcoma de Kaposi, o linfoma cerebral primario, o leucoencefalopatía multifocal progresiva, o cristococosis meningia, lo que quieran. Cualquiera de esas. Obviamente, si tiene esas, no estará pues asintomático. ¿Ya? Pero podría ser una persona sin síntomas y que tenga menos de 200. Eso sí es posible. ¿Ya? Con menos de 200 estás en estadio SIDA. ¿Ya? Y no solo con menos de 200, con menos de 100, con menos de 50, con menos de 20, hay personas que no tienen ningún síntoma. ¿Ya? Un claro ejemplo, y se los comento en segundos, es en una interconsulta ya hace algunos años, ya el paciente lo vengo siguiendo por lo menos unos 6 años, una interconsulta del servicio de traumatología porque
hubo un motociclista que estaba yendo con su novia y se estrellaron en moto y él se fracturó y lo iban a operar. Y en los prequirúrgicos le habían pedido una ELISA y salía reactivo. Entonces fui a dejar la interconsulta y lo encuentro al paciente fuera de la fractura, estaba totalmente íntegro, no tenía absolutamente, ni siquiera como antecedente tenía algún problema de salud. Entonces yo me adelanto en decirle que lo más probable es que su CD4 esté bien y que, bueno, uno tiene años a veces con la infección de forma sintomática. Concluye tu terapia, todo lo que tú quieras, y después de eso vienes, cuando soluciones el problema de la fractura, vienes al servicio, tenemos mucho tiempo, lo mismo que estamos hablando ahora, se le explica. Él viene más o menos a los 25 días, después que le han operado, ya más o menos recuperado, con muletas, viene a hacer su CD4, a las 3 semanas está el resultado y tenía 4 de CD4. O sea, no les digo siquiera 20 ni 50, tenía 4 CD4 tenía. Y no tenía ningún síntoma. ¿Ya? O sea, ¿qué hubiera pasado? Si él no se estrellaba en moto y no se daban cuenta por eso que tenía VIH, se iba a morir uno de esos días nada más, porque ya no tenía ninguna inmunidad. Pero el que no tengas un sistema inmune íntegro no significa que necesariamente debas estar enfermo. Lo que hay que entender es de que el momento que él captaba una infección oportunista, le iba a decir chao a este mundo. Felizmente hasta ese momento no lo había captado. O sea, sí existe esa posibilidad de que una persona sin síntomas puede estar desarrollando el estadio SIDA. ¿Ya? Sí existe. No es universal, pero puede darse. Además, voy a ratificar lo que siempre les digo. Y por si acaso no es una idea mía, yo solamente les transmito lo que yo también he aprendido. Dice, un paciente totalmente asintomático, miren la palabrita mágica, puede estar desarrollando la fase SIDA. Esta palabra puede es universal, ya les he dicho. Sí se los he dicho, ¿no es cierto? Donde vean puede, nunca se opongan al poder del puede. El puede le da validez, ¿ya? Porque puede, ¿qué cosa significaba? Puede que sí, puede que no. O sea, da validez a ambas cosas. ¿Ya? Da validez a ambas cosas. ¿Ya? Entonces, porque si dijera aquí, un paciente totalmente asintomático nunca estaría desarrollando la fase SIDA, eso también sería falso. La palabra nunca no existe. Y la palabra puede le da validez. ¿Ya? Eso siempre ténganlo para valorar, ¿ya? Las posibilidades. Muy bien, aquí está el Western blot. Solamente recordar esto que está acá. El Western blot es capaz de captar varias proteínas, ¿ya? O sea, a manera de anticuerpos, ¿ya? Varias. ¿Ya? Anticuerpos contra, fíjense, a lo que capta es anticuerpos, ¿eh? Por si acaso, no detecta antígenos, detecta anticuerpos. ¿Qué significa anticuerpos? Tus propias células que tú has formado para defenderte de una noxa. ¿Ya? No está detectando como la carga viral la presencia del virus, está detectando anticuerpos. Solo que detecta anticuerpos específicos para el VIH, que eso se traduce de que si tú tienes esos anticuerpos es porque tienes VIH, si no, ¿cómo hubieras formado anticuerpos específicos para el VIH? En eso se basa. Entonces son anticuerpos que puede ser contra proteínas de envoltura. Acuérdense en la envoltura que estaban GP41, GP120, ahí están. ¿Eh? Por eso les digo que es importante. Y ahí incluyen GP160 también. ¿Ya? Fácil de acordarse. O pueden ser proteínas codificadas por el gen GAG, que son estas otras de acá. De ahí el más importante es el P24, que habíamos comentado. El P17, ¿se acuerdan que estaba en la estructura también del VIH al inicio? ¿No? Importante. A eso le agregan P55. Y hay proteínas enzimáticas que son menos comunes, P66, P51. ¿Y por qué digo que son menos comunes? Van a darse cuenta según los criterios que usa tanto la OMS como el CDC. El CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, ¿no es cierto? Oficial en enfermedades infecciosas, el CDC. Bueno, ¿qué cosa nos exige la OMS para que el Western blot sea valedero? Que tenga 2 o 3 bandas, o más incluso, pero por lo menos 2. Por eso dice mayor o igual a 2. Con 2 bandas ya es. Si tiene 3, 4 o más, con mayor razón. Ya, pero habla de bandas de proteínas de envoltura. O sea, significa que solamente tenemos que trabajar acá. Proteínas de envoltura. Entonces, para la OMS, el Western blot es positivo si es que sale positivo una banda a GP120, otra a GP41, digamos. Suficiente, ya es prueba confirmatoria. Si también sale GP160, más todavía. ¿Ya? Eso es lo que te dice la OMS. No hace participar a las otras.
así salgan las otras bandas, ¿ya? La OMS considera que con estas de aquí es suficiente. Ya no se considera las demás. En cambio, el CDC, como dice aquí, te pide 2 bandas de proteínas de estas que están acá. Específicamente cataloga cuáles son. Otra vez está GP120, otra vez está GP41, ¿ya? Y otra vez está GP160. O sea, otra vez están los 3, miren. Pero le da chance al P24 más. ¿Ya? O sea, tanto la OMS como el CDC, fíjense, consideran lo mismo. ¿Ya? La diferencia es que el CDC al P24 también lo considera como positivo. Si ustedes se dan cuenta, quiero que analicen bien esto, ¿ah? Por favor, quiero que analicen bien. Aquí, para la OMS necesito 2 bandas. ¿Estamos de acuerdo? De esas 2 bandas, tienen que salir de aquí. ¿Ya? Y para el CDC, requiero también 2 bandas que también van a salir de aquí. En lo único que podrían variar es en un valor, que sería el P24. ¿Estamos de acuerdo? En lo único que podrían variar. En los demás se tienen que parecer. Necesariamente se tienen que parecer. Ya, este concepto, que nosotros lo estamos entendiendo y que la mayoría no lo va a entender, aunque no lo crean, hay todo un movimiento mundial que se encarga de promocionar de que el VIH no existe, de que es un invento de nosotros los médicos para, en confabulación con las industrias farmacéuticas, ganar dinero, dice, a costa de los que les hacemos creer que tienen el VIH. Ya, no sé si se han enterado de ese tipo de movimiento. ¿Ya? Están en el internet, están en los foros. En cualquier publicación que hablen del VIH saltan genios que no han acabado ni la secundaria y te hablan de que es un invento de los médicos, que es para ganar plata, ¿no? Que tiene conocidos con VIH y que nunca han tomado nada, o sea, cosas por el estilo. Incluso algunos lo fundamentan mejor. No sé si son exactamente médicos o son personas ligadas a la salud, que han aperturado sus foros y justamente se prenden de esta situación, de esta diferencia. Te dicen la OMS y te ponen, por ejemplo, Francia o Alemania, y CDC es para Atlanta, Estados Unidos. Son diferentes los criterios, dice, para confirmar. Significa que yo tengo VIH en Estados Unidos, pero si me voy a Francia y me hago Western blot ya no tengo. Si se dan cuenta, no hay diferencia. Los criterios pueden variar, pero la única diferencia es una proteína, y para colmo es el P24, que a nadie le quepa la menor duda, se utiliza en el diagnóstico, incluso en el ELISA. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. De repente no están muy enterados de lo que les acabo de comentar, pero sí existe ese movimiento y es fuerte. ¿Ya? Yo particularmente tengo muchos pacientes que han abandonado el tratamiento y algunos se han muerto, pensando de que el VIH no existe. Algunos han intentado regresar, pero tardíamente. ¿Ya? Pero se basan justamente en esto de acá. Y es bastante complicado. ¿Ya? Es bastante complicado. Ya están empezando a hablar que el cáncer no existe también, ¿no es cierto? Que es un invento de los médicos para ganar plata. Ahora, del ébola están diciendo que también han fabricado al virus. O sea, hay gente que, no sé, no tienen de qué hablar, creo, y alucinan demasiado. ¿Ya? Pero bueno, nosotros estamos para servir incluido a ellos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos hemos comprometido a hacer. Ya, pero que quede claro esa diferencia. O sea, no es una diferencia abismal, no es una diferencia de que aquí usa criterios diferentes, no. Son los mismos, utilizan proteínas de envoltura. La única diferencia es que el CDC le da chance también al P24, que es el más característico cuando haces también el diagnóstico con ELISA. Más o menos así se marca. Un negativo sería así. Tú haces el Western blot, no te sale nada. ¿Ya? O te puede salir bandas. Estas son las bandas, cuando marca esta forma. ¿Ya? El Western blot. ¿Ya? Aquí está entonces el GP120, el GP160, el GP41. Esas son las principales, tanto para el CDC como para la OMS. Y el P24 también incluye, en el caso de el CDC. Puede salir otras bandas también. Por ejemplo, yo les diría, ¿qué pasaría si resultaría, digamos, P66? P55, P51, P31, P17, ninguna de las que son requeridas. Ese Western blot no es negativo, negativo es así. Ese Western blot es indeterminado. ¿Y qué se hacía cuando el Western blot era indeterminado? Carga viral. Y asunto arreglado. ¿Hay causas de Western blot indeterminado? Sí, hay causas de Western blot indeterminado. ¿Ya? Hay causas para que el Western blot te salga como indeterminado, e incluso a veces de repente teniendo el paciente VIH. O a veces sin tenerlo también. ¿Ya? Y es todo un listado.
de posibilidades. Una de ellas, la más importante a tener en cuenta, es cuando estamos frente a un paciente con enfermedad avanzada. Cuando ha evolucionado durante mucho tiempo y su inmunidad está por el suelo, por decirlo criollamente, está tan deprimida esa inmunidad que ya no genera anticuerpos ni siquiera contra el mismo VIH, a pesar que lo tiene. Por lo tanto, como no genera anticuerpos, su Western blot hasta puede salir negativo, ¿ya? Pero generalmente sale indeterminado. O sea, logra por ahí soltar algunas bandas. ¿Ya? Es una de las causas de enfermedad avanzada. Otra es enfermedad precoz, obvio, porque todavía los anticuerpos no se detectan. ¿Ya? Los dos extremos. ¿Ya? Los dos extremos. Otras posibilidades se ha descrito en algunas poblaciones autóctonas del África, en la raza negra, se ha descrito ya también tendencia a ese tipo de situación, de que exista Western blot indeterminado. Pero básicamente porque el VIH que ellos pueden adquirir ha mutado a veces y es un intermedio entre el VIH-2 y el VIH-1. Esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad para Western blot indeterminado es que sea VIH tipo 2 y no VIH tipo 1. Eso también te puede salir en la inmunofluorescencia indirecta. ¿Ya? Entonces son varias causas. Enfermedades del tejido conectivo te pueden dar desde ELISAs hasta Western blot indeterminado. Lupus, todas las enfermedades del tejido conectivo que conoce. ¿Ya? Esas son las posibilidades. Justamente por acá está una pregunta así. A ver, vamos a ver. Dice, son causas de resultado de Western blot para VIH indeterminado. ¿Ya? Infección por el VIH tipo 2, lo acabamos de decir. Infección aguda es al inicio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en un inicio sí te puede dar negativo o indeterminado. Fases muy avanzadas de SIDA también. Y si ya encontré 3 que me parecen, es todas las anteriores, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, esto también que dice niños recién nacidos de madres con infección por VIH. Eso es lógico. ¿Ya? Eso es lógico. Lo que pasa es que un niño que ha nacido infectado de una mamá con VIH, hay la posibilidad de que la mamá transplacentariamente le pase anticuerpos de tipo IgG, ¿ya? Y el niño tenga anticuerpos sin tener VIH. Entonces un ELISA, un Western blot, no sirve en un recién nacido. Es valedero desde el mes 18 para arriba, o sea, desde el año y medio para arriba, porque se calcula que más o menos al año uno debería de depurar los anticuerpos que la mamá le ha dado de forma pasiva y empezar a crear sus propios anticuerpos. Se espera al año y medio y recién es valedero. Entonces el diagnóstico de VIH en el recién nacido no se hace ni con ELISA ni con Western blot, se hace con carga viral. Ya, en ellos está indicado, en el mes de nacimiento y al tercer mes. Antes era al tercer y al sexto, ahora es en el primero y en el tercer mes. ¿Ya? Y con 2 cargas virales negativas en esos periodos se descarta. ¿Ya? Se descarta. Una manera de darse cuenta es que, bueno, primero, cuando aparecen todas las anteriores, ojo, lo más probable es que esa sea la alternativa. Lo mismo que cuando aparece ninguna de las anteriores, no piensen, descarten. Lo primero que descartan es eso. No existe ya alternativas con ninguna de las anteriores. Es más, casi no está permitido ya implícitamente de plantear preguntas así. Cuando aparece todas las anteriores o existe combinaciones 1, 3 y 4, qué sé yo, de las que están anteriormente, lo más probable es que esa sea la alternativa. Y una manera de comprobar es, si tú logras detectar 2 por lo menos, ya pues es todas las anteriores. Y otra es en el enunciado. Siempre digo, el que plantea la pregunta les deja pistas de la resolución queriendo o sin querer. Por ejemplo, si aquí hubiese uno solo, la pregunta no se enunciaría de esa forma. Diría, una de las siguientes es causa de Western blot indeterminado. No les va a poner, son causas y va a ser una de ellas de ahí. ¿No es cierto? Entonces cuando les ponen el enunciado es por algo. No lo hace con intención de que ustedes se den cuenta, sino que la obligación de darle sintaxis a la pregunta hace que dejes pistas sin intención. Y eso también hay que aprovecharlo. ¿Ya? Eso también está dentro de las técnicas de resolución. Son como 17 técnicas de resolución y que son valederas. ¿Ya? Son valederas. Ya vamos a verlo en su momento. Aplicable a todos los cursos, obviamente. Estas son las enfermedades definitorias de SIDA, todas las que ustedes conocen. Ya estaría de más repetirlo, o sea, desde tuberculosis, que puede ser pulmonar o extrapulmonar, los conocidos, Cryptococcus meningia, toxoplasmosis cerebral, sarcoma de Kaposi, linfoma cerebral primario, neumonía recurrente, carcinoma de cervix invasivo, y está enumerado. ¿Ya? Todos esos nombres medio raros
que en conjunto se llama enfermedades definitorias de SIDA. Significa que una persona que tiene eso, infectada por VIH, que tiene una de esas o más, está en estadio SIDA, ¿ya? Independientemente de su CD4. Estas enfermedades definitorias de SIDA son valederas, ¿ya? Tradicionalmente ha existido siempre una clasificación, la del CDC de 1993, ya que catalogaba en categoría A, categoría B y categoría C. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Todas estas que están acá ubican al paciente en categoría C. O sea, va a decir una persona con VIH y tuberculosis es categoría C. Una persona con VIH y toxoplasma cerebral es categoría C. O con sarcoma de Kaposi, o con leucoencefalopatía multifocal progresiva, o con síndrome de consumo, que es esa pérdida del 10% más de peso asociada a diarreas. Todo eso te ubica en la categoría C, ¿ya? O sea, estadio SIDA, categoría C. ¿Y qué cosa es A y B? A son los asintomáticos y B es los que tienen síntomas, pero que no son C. Por ejemplo, un herpes zóster es un síntoma, pero no está en las enfermedades definitorias de SIDA, sería categoría B. Una candidiasis oral ya es un síntoma, pero no es categoría C. Categoría C es candidiasis esofágica, ¿ya? Dermatitis seborreica también es un síntoma, pero no es definitoria de SIDA, no está en esta lista, por lo tanto es categoría B. Los que están en esta lista son C, y los asintomáticos están en A de asintomáticos, ¿ya? Esto así más o menos uno hay que recordar. ¿Qué cosa es SIDA? Todo lo que es categoría C. Pero tanto A, B y C todavía se clasifican en 1, 2 y 3 dependiendo su CD4. Más de 500 es categoría 1, entonces habrá un A1, B1, C1, ¿ya? Menos de 500, pero que no baje de 200, es categoría 2, y menos de 200 es categoría 3. Todo lo que es categoría 3 también es SIDA. Justamente aquí está lo que estamos hablando. Entonces, más de 500, categoría 1, ya sea A, B o C, es categoría 1. Menos de 500, pero que no baje de 200, categoría 2, y cuando es menos de 200 es categoría 3. Ya saben qué cosa es C, todas las enfermedades definitorias de SIDA. B es todo el que tenga síntomas, pero que no sea categoría C. Y A de asintomáticos. En esa A de asintomáticos también le agregan la infección aguda. O sea, ese periodo de las 2 a 4 semanas después de la infección que se puede presentar con carga viral alta, que también en la mayoría de los casos son asintomáticos. Y esto de aquí, este nombrecito sí tiene que acordarse, la linfadenopatía generalizada persistente. Esta linfadenopatía generalizada persistente se abrevia como LGP, ¿ya? Abreviado. Significa que hay una persona con infección por VIH que tiene adenopatías, ya por lo menos en 2 cadenas ganglionares que no sean ni la axilar ni la cervical, ¿ya? Y que eso persista en el tiempo. Ya se habla de 3 meses o más de persistencia. También es raro que se vea eso, ¿ya? Raro que se vea. Lo mismo la infección aguda, raro que lo diagnostiques, porque la mayoría de las veces es asintomático, ¿ya? Pero sí es posible que encuentres personas sin síntomas y que tengan serología positiva para VIH, y cuando le haces el CD4 esté menos de 200, como el ejemplo que les conté. Eso lo ubicaría en categoría A3, por ejemplo. Menos de 200, pero asintomático. Todo lo que es 3 es SIDA y todo lo que es C también. Esta es la clasificación tradicional de 1993. Hay otra que ha salido en el 2008, que también el CDC lo ha planteado y que se ha oficializado para el Perú este año. Ya el Ministerio de Salud está obligando que usen esa categoría. No se compliquen la vida. Ya simplemente olvídense de A, B y C, solamente piensen en el CD4 y le van a llamar categoría 1, categoría 2, categoría 3. Punto. Y al que no se sabe su CD4, categoría desconocida. Ya, vamos a ver primero esto de acá. Dice en la clasificación de la infección por el VIH, el CDC de 1993, se considera criterio de definición de SIDA. Criterio de definición de SIDA. Candidiasis orofaringia, ¿qué opinan? Ya se los dije, la candidiasis esofágica sí, pero orofaringia no. Es un síntoma sí, pero no es SIDA. Meningitis aséptica, ¿qué significa? Que una persona tenga trastorno del sensorio, yo le hago una punción lumbar, la glucosa está normal, ¿ya? Y no encuentro bacterias, no encuentro tuberculosis, es una meningitis aséptica, ¿ya? Y no está en la categoría C tampoco. Sarcoma de Kaposi, eso sí, sarcoma de Kaposi sí está en la categoría C. El otro dice angiomatosis basilar, que está producida por Bartonella Hesselay, por Bartonella Quintana, ¿ya? Y la angiomatosis basilar, a pesar de que da síntomas, no está considerada en categoría C, por lo tanto es B. Y el otro dice pérdida del 20% del peso corporal. Como no te habla de tiempo, ni te habla
¿A qué cosa puede estar asociado? De repente esta persona durante 5 años ha perdido el 20% de su peso. Entonces no es categoría C. La categoría C es pérdida del 10% más, pero en los últimos 2 meses. ¿Ya? Eso sí es síndrome de consumo, categoría C. Pero acá habla solamente de pérdida de peso, pero no te dice en qué circunstancia. Entonces aquí es sarcoma de Kaposi, ¿ya? Por esa situación. Cuidado con confundirse con candidiasis orofaringia. Cuando es esofágica, sí es categoría C. Aquí, una de las siguientes enfermedades definitorias de SIDA es la más inespecífica. Pregunta interesante. A ver, vamos a ver. Nos dan neurotoxoplasmosis, TBC pulmonar, neurocriptococosis, diarrea por Isospora belli, síndrome de Wasting. Una manera de darme cuenta qué cosa es específico, que me dirija a un lugar preciso, ¿no es cierto? Específico de SIDA o de VIH sería, esto es casi exclusivo de VIH, eso sería específico. Si yo digo neurotoxoplasmosis, ¿qué tan frecuente ustedes ven toxoplasma cerebral en personas que no tengan VIH? Claro, ¿no es cierto? Eso es patrimonio de los que tienen VIH. ¿TBC pulmonar puedo ver en personas que no tienen VIH? Sí, eso sí. Y todavía pulmonar, dice. No se necesita tener VIH para tener TB. Cualquiera puede tener TB. Lógicamente también los que tienen VIH. Criptococo cerebral también es casi un patrimonio de los que tienen VIH. Diarrea por Isospora belli, que es una coccidia, también es de los que tienen VIH. Síndrome de Wasting es el síndrome de consumo. Es lo mismo decir pérdida del 10% de peso en los 2 últimos meses, etcétera, etcétera. Entonces aquí es TBC pulmonar. Es más, por eso es que la TBC pulmonar se presenta en personas que incluso tienen CD4 más o menos conservado, incluso en personas que no tienen VIH. Tanto así que existe la posibilidad de retirar a la tuberculosis como marcador de SIDA. ¿Por qué lo han incluido como marcador de estadio SIDA? Porque en Estados Unidos no había tuberculosis hasta que apareció VIH, o al menos ya no había, décadas que no había. Aparece el VIH y reaparece la TB, entonces lo han dicho, bueno, que sea marcador de SIDA. Pero digamos en nuestro medio siempre ha habido tuberculosis. Es más, si yo sumo los casos de tuberculosis en personas que no tienen VIH, seguro hay más cantidad que en los que tienen VIH. Entonces, no es aplicable a todas las realidades. Es posible que retiren a la TB, pero por el momento acuérdense de que es la más inespecífica, porque no te orienta a VIH. Claro que sí, pero digamos no es exclusividad, ¿ya? Pero si yo veo una neurotoxoplasmosis, yo de seguro que digo, no, este señor sí tiene VIH, ¿no? Es TB pulmonar. Esta, paciente recientemente diagnosticado de infección por VIH con conteo del linfocito CD4 en 520, ¿ya? Se encuentra totalmente asintomático. ¿Cuál es la clasificación CDC 93 que le corresponde? Es un asintomático, A de asintomático, y tiene 500 o más de CD4. ¿Cuál sería? No es C, no es B porque no tiene síntomas, es asintomático, tiene que ser A, ¿ya? O es A1 o es A3. Para que sea A3 debería tener menos de 200, tiene más de 500, es A1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Una pregunta de ese tipo podría ser, pero ya le veo menos posibilidades, como han oficializado la nueva clasificación, lo veo menos probable que pregunten así. Pregunta, la cifra de CD4 la cual se presentan la mayoría de infecciones oportunistas, aunque no crean, esto es pregunta de examen. ¿Cuál era? La mayoría dice, no todas. CD4 menor a 500, no todavía, ¿no es cierto? Entre 350 y 500, tampoco. Mayor a 500, peor. Me quedan 2 posibilidades, menor a 200 o menor a 100. Uno podría decir menor a 100 también, pero menor a 200 engloba el otro valor. Esa es otra de las cosas que hay que recordar. Cuando una pregunta, una alternativa engloba a otra, esa es la alternativa. ¿Ya? No pueden hacer una disquisición entre ambas, es menor a 200. Y eso es verdad. Con menos de 200, tú inicias profilaxis para neumonía por PCP, tú inicias profilaxis para toxoplasma, inicias profilaxis para criptococo, para coccidias, ¿ya? Con menos de 200. Y habrá algunos pues que es con menos de 100, las que hemos comentado. Esta es la nueva clasificación. No se mareen, así lo han puesto para que parezca complejo. Lo primero es que todos deben tener diagnóstico laboratorial. Todos. ¿Ya? Y también es del CDC, ¿eh? También es del CDC, pero ya es más reciente. Del 93 al 2008 ya era necesario de repente que actualicen. Lo han planteado de esta forma. A mí particularmente me parece menos compleja, ¿ya? Menos completa también, ¿ya? Porque el otro era un poco más preciso. Y habla de categoría 1, 2 y 3 y categoría desconocida. Categoría 1 con más de 500 CD4. Categoría 2
Igualito como en el caso anterior, menos de 500 pero que no baje de 200, y categoría 3 con menos de 200. Le siguen llamando SIDA al menos de 200, que quede claro. Y cuando no tiene todavía CD4 le van a llamar categoría desconocida. Por muy tonto que parezca, está clasificado así. ¿Ya? Aquí le han puesto porcentajes. Por eso yo les decía, en porcentajes también es posible hablar de CD4. ¿Se acuerdan que habíamos dicho menos de 200 era menos, o sea, por debajo de 15, ¿no? 14 o menos. Aquí están porcentajes, que es lo mismo a decir esto de acá. Y aquí le han puesto enfermedad definitoria de SIDA. Y en esto no coincide, en esto no concuerdo, perdón, con lo que ellos plantean. No soy quien para discutirle al CDC, pero seguro van a coincidir conmigo. Miren, acá dice que con más de 500 no debería haber enfermedades definitorias de SIDA. Ahí sí estamos de acuerdo. Con más de 500 es poco probable. Pero tuberculosis sí podría haber, ¿o no? Eso ya lo va cambiando. Y si tiene tuberculosis no es SIDA entonces. El otro, categoría 2, es el mismo categoría 2 que han estado viendo, o sea, menos de 500, pero que no baje todavía de 200. Y también dice las enfermedades definitorias de SIDA deberían estar ausentes. Y si tiene, por ejemplo, 210, ¿podría tener un toxoplasma en el cerebro o no? Sí, porque eso es un punto de corte relativo. O sea, si se acerca a esta cifra, es posible. Por eso es que en el caso anterior, en la clasificación anterior, no son drásticos con el CD4. Te dicen categoría C, que puede ser C1, C2, C3 todavía, pero es categoría C. Ahora lo han restringido un poco. Va a haber cosas que no van a coincidir. ¿Ya? Va a haber cosas que no van a coincidir. Acá dice que en el estadio 3 con menos de 200 sí tiene que haber infecciones oportunistas. Y yo les diría otra cosa. No necesariamente. Hay gente que tiene menos de 200 y no tiene ninguna infección oportunista. ¿Ya? Entonces esto como que deja en el aire. Y ya cuando uno lee la clasificación, en la parte teórica, te dice que si esto no se cumple, se quedan con el CD4 para darle el estadio. Entonces, en palabras simples, ustedes quédense con las cifras de CD4. Más de 500 es categoría 1, menos de 500 pero que no baje de 200, categoría 2, y menos de 200 es 3. Punto. Ya, esto de aquí es casi un confusor. Ya, quédense con eso. Y si no tiene CD4 es categoría desconocida. Pero en toditos debería haber diagnóstico laboratorial debidamente comprobado. Y funciona para 13 años o más. Con menos de 13 años hay otras clasificaciones que lo harán cuando hagan la parte pediátrica. A ver, una persona recientemente diagnosticada de infección por VIH, aún sin resultados de CD4 y con antecedentes desconocidos de infecciones oportunistas, según la clasificación CDC del 2008, se considera como estadio. ¿De qué tipo? Desconocido, ¿no es cierto? Porque no tiene CD4. ¿Ya? Así de sencillo. Si me dijera que su CD4 es 350, sería categoría 2. Si me dijera que su CD4 es 100, sería categoría 3. 4 no existe, ¿eh? Cuidado. 4 no existe. Más rápido de clasificar, ¿no es cierto? ¿Ya? Más rápido de clasificar.